En esta tu empresa Adicer, Estamento Certificado de Historia Empresarial, te saluda tu amigo el doctor Fernando Trejo Domínguez. Hoy tendré el gusto de hablarte sobre lo que es la metodología de análisis de riesgo, cómo se da, cómo se ejecuta y cómo debes aplicarla. Bien, veamos en pantalla qué es la metodología. Bueno, pero empecemos por definir lo que es un riesgo. Un riesgo está claro que es la estimación del grado de exposición de un activo peligro en el cual tú te enfrentas y que se define como la regularidad de su cotidianidad como la probabilidad de ocurrencia de un evento o un resultado no deseado, que es un sistema o una organización de riesgo. Bueno, proporciona una estimación de que tanto una amenaza puede llegar a ocurrir causando un daño. Cuando esta no se causa, se llama solamente riesgo. Si esta se causara como un daño, se llamaría un accidente. Bien, los riesgos potenciales con los cuales te vas a enfrentar en una metodología de análisis de riesgo, bueno, la posibilidad de padecer pérdidas, daños, desventajas o destrucción de algún bien material. La combinación de probabilidades y consecuencias de que produzca una situación peligrosa o específica, una fuente de peligro que esté expuesta y que en la cual tú puedas tener un daño, esto sería como una instalación peligrosa, y podríamos determinar las amenazas o vulnerabilidades a las cuales tú te vas a ir enfrentando. Bien, en tu pantalla vas a ver en este momento la gráfica donde dice amenazas y vulnerabilidades. Bueno, ¿qué es una amenaza? ¿Cómo se encuentra una amenaza y a cómo te expones a ella? Bueno, una amenaza son los eventos que pueden ocasionar un incidente produciendo daños materiales o inmateriales en los siguientes activos: bienes, productos o generadores que tú encuentres en tu empresa. Vulnerabilidades son las debilidades que pueden tener los activos y que pueden ser aprovechadas por una amenaza. Por ejemplo, puntos de pellizco, puntos de quiebre, puntos de tropiezo y esquinas. ¿Qué es un proceso? Un proceso de metodología se explica con los siguientes objetivos y reglas. Bien, el facilitador que prepara estos motivos o motivadores de las ideas que inician la exposición y listado de ideas sin discusión. Cuando se agota el flujo de ideas o la discusión se extiende demasiado para que el facilitador oriente el pase a otro punto y se realiza un análisis de las ideas propuestas. Por ejemplo, una lluvia de ideas, para no sonar tan complejo. Una lluvia de ideas es un proceso de identificación de peligros. Puede darse dentro de un proceso como se llaman evaluaciones ajenas, o lo que nosotros conocemos regularmente como una ceguera industrial. Bueno, aplicamos unas tarjetas que se llaman tarjetas ROS. Esas tarjetas nos sirven para que visitantes nos puedan diseñar y puedan verificar los tipos de riesgos a los cuales estamos expuestos. Y esta también es una metodología de análisis de riesgo, ¿no? En cuanto jugamos un proceso de ejecución en el cual podemos deliberar y encontrar cuál es la metodología a la cual nos estamos topando. Otra puede ser desarrollar como una alternativa a un simple sistema HACCP. En el HACCP tú vas a identificar una simulación de los riesgos a los cuales te expones dentro de un proceso explicatorio virtual. Bien, una lista de preguntas guía para identificar desviaciones en las cuales se está encontrando el personal y los procesos de identificación. Las preguntas son estímulos para explorar los escenarios posibles de riesgo, ¿no? Para saber qué tan preparados se encuentra la gente. Hay veces que asumimos que porque nos contamos con una gran capacidad contra incendio, que tenemos los extintores adecuados, las rutas de evacuación, damos cursos de capacitación y pensamos que nuestro personal se encuentra completamente capacitado, y resulta que cuando le preguntamos qué es un extintor, pues no sabe qué es un extintor, cómo se ocupa un extintor, no sabe cuándo se ocupa un extintor, ni sabe cuántos tipos de extintores hay. Entonces estamos hablando que desde ahí hay un posible escenario de falta de necesidad de capacitación. Tenemos que aplicar un DNC, que sería un instrumento con 10 preguntas de necesidad de capacitación. Bueno, para cada caso de identificación de consecuencia y causa, pues se encuentra algún tipo de control que podemos aplicar. No quiere decir que ya por eso se van a accidentar. Debemos de aplicar un tipo de control con el cual se mejoren estas áreas de oportunidades. Bien, vamos a poder desarrollar un sistema de administración de riesgo o un Clifford RISE 2007, que es una de las versiones más aplicables, donde se pueden administrar los riesgos y dar un cumplimiento efectivo. Porque el análisis administrativo de riesgos, una vez que se identifica, nos aplica una corrección, ¿verdad? Estamos hablando de una identificación, un proceso de ejecución y finalmente una mitigación de estos mismos, como si estuviéramos aplicando un análisis de seguridad en el trabajo. Analiza la fuente de los riesgos, evalúa los riesgos y precisamente genera estrategias para poder acabar y mitigar con ellos. Bueno, hacemos una escalera de riesgo que nos identifica el riesgo, la evaluación, cómo se da este riesgo, la estrategia que vamos a ejecutar para pararlo, una ejecución de acciones y finalmente el control de estos mismos riesgos. Cuando se controlan estos riesgos se hace o se establece un sistema potencial de mareamiento de eventos, lo que podremos identificar como un Hazard ID, un cazador de identificación de riesgos.
Bueno, aplicaremos un sistema FODA. El sistema FODA nos sirve para poder ejecutar todos y cada uno de los procesos de ejecución. Aplicaremos también una lluvia de ideas, un DELPI. Una entrevista puede ser muy buena. El análisis casual, identificar con el operador o el trabajador finalmente si hay algo que le inconforma. El checklist diario, buenísimo. El diagrama de influencia PMBOK, un sistema de Pareto, 80-20. Y estos miden los riesgos, la lista, clasifican, filtran riesgos y estrategias de riesgos por atención requerida. Y bueno, finalmente hacen un análisis de escenarios, un análisis probabilístico de la efectividad de que estos estén funcionando. Los planes de contingencia que serán usados en un riesgo que se vuelven una realidad. Manuales de identificación de riesgos. Procesos de ejecución de operación y funciones. Con cuáles podemos ejecutar. Los planes de acción de respuesta a emergencias, los planes de internos de protección civil y, por si no, también la ejecución de estos mismos. Si no hay desarrollo de estos, está claro que es muy difícil. Una vez que tenemos este análisis ejecutado, está claro que debemos de proceder a poner los controles de riesgos con los cuales vamos a poder identificar y poder procesar una manera integral de poder ejecutar todo este tipo de riesgos, delimitar y poder eliminar poco a poco. Bien, los riesgos financieros, está claro que se encuentran también, los riesgos sobre la vulnerabilidad y disponibilidad del personal y de los recursos humanos, riesgos derivados de un impacto de un accidente y los riesgos derivados de un deficiente estudio de aplicación de metodología. Por ello es importante aplicar sistemas de operación y funciones y una lista de riesgos en los procesos, el cual nos vaya a ejecutar y de una manera didáctica nos vaya diciendo cómo vamos a poder remediar cada uno de estos tipos. Bien, los riesgos comunes, los ocupacionales de profesionales, está claro que se encuentran presentes. Y aquí es donde debemos de aplicar métodos cualitativos, cuantitativos y semi-cuantitativos, con los cuales debemos ir desarrollando y ejecutando qué es lo que necesita cada uno de estos tipos de trabajadores. Bien, los métodos cualitativos. Está claro que son métodos basados en la calidad, pero estos no se podrían dar si no hay una cuantificación de riesgos o peligros. Los métodos cualitativos incluyen el brainstorming, un cuestionario y una entrevista estructural, la evaluación de los grupos multidisciplinarios y un juicio de especialidades y expertos. Bien. Una vez que tienes estos temas y estas definiciones, está claro que las debes ejecutar y posterior a ello te invito a que valores y digas, veas en tu empresa si están ejecutando y si están funcionando de una manera productiva. Hasta aquí me dio gusto acompañarte el día de hoy. Te saludo a tu amigo el doctor Fernando Trejo. Ve nuestros videos interactivos que se encuentran en la plataforma de YouTube y sigue estas diapositivas hasta que logres completar tu capacitación. Saludos cordiales, saludo a tu amigo el doctor Fernando Trejo Domínguez. Bye.